Entonces decía que donde dice velocidad inicial, reemplazamos por el valor de la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 60. Sustituimos por 60. Fíjate que ahí está elevada la potencia 2. Tengo que poner entre paréntesis ese 60 metros por segundo elevado ahí a la 2, ¿no? O sea, con el paréntesis, indicando ahí que se está elevando tanto el número como la unidad. Por el seno, dice el ángulo en este caso que corresponde 70 grados. Fíjate que ahí de nuevo me parece un 2. Ya voy a explicar ahí cómo vamos a hacer con eso, porque el 2 está acá arriba. Entonces ya vamos a explicar ahí cómo hacemos. Todo eso dividido en 2 por la gravedad. 2 por la gravedad. La gravedad en este caso, ya dijimos que íbamos a seguir usando el valor 9,8. Tanto en caída libre como tiro vertical y tiro oblicuo, vamos a usar el valor de la gravedad como 9,8 o 10 según lo que se haya convenido en clase, ¿sí? Lo más usual es, lo más frecuente, el 9,8, pero bueno, eso ya depende de cada uno. 9,8 metros por segundo. Inclusive en los mismos libros ya se establece con qué valor se va a trabajar durante todo el libro, ¿no? Bueno, vamos a resolver esto. Como no tengo espacio, voy a borrar y voy a seguir acá arriba, ¿sí? Voy a seguir acá, voy a borrar esto. A ver, o podemos borrar esta forma. No, vamos a borrar acá. Bueno, entonces tenemos que resolver esto. Borro esto. Sería altura máxima. La altura máxima. Esto, ¿cómo hago ahí? Acá el paréntesis me está indicando claramente que yo tengo que elevar esto. Esto lo hacemos, si quieren, con la calculadora. 60 por 60. Multiplicamos 2 veces el 60. Y nos va a dar 3600. 3600. Los metros también se multiplican 2 veces. Lo mismo pasa con los segundos, como ya habíamos explicado anteriormente. Acá es donde quiero que tengan cuidado con esto. Este 2 me está indicando, a ver, esto en matemáticas, cuando expresamos acá este 2 ahí como exponente, en realidad es como si ustedes estuvieran de este modo. Es como si todo estuviera así elevado, mira, ahí, es como si vos tuvieras el seno de 70 y todo eso elevado a la 2. Así que así lo tienen que leer, así lo tienen que interpretar a esto, ¿sí? Entonces con la calculadora se saca el seno de 70, van a la tecla que dice sin, que es el seno en inglés, y ponen 70, le dan el igual, da 0,93 y varios ahí dígitos, porque esto es un número irracional, ¿sí? Y después lo podemos elevar, lo elevamos con la potencia, podemos elevar con esta tecla que está ahí, podemos elevar, para no tener que escribir, para no poner 2 veces, con esta tecla, ¿sí? Que aparece ahí, con esta tecla, lo podemos elevar. ¿Sí? Entonces, con la calculadora hago el seno de 70, me da 0,93. Como dice elevado al cuadrado, le damos ahí y da 0,88. Lo elevo, 0,88. Todo eso dividido por 2 por 9,8, que esto era 19,6 metros sobre segundo. Bien, y ahora me quedó pendiente ahí la multiplicación y también la división. Ahí lo podemos hacer todo una sola vez, así lo culminamos ahí al ejercicio. O sea, hago todo una sola vez, es decir, multiplico el 3600 por el 0,88 y lo divido automáticamente ahí con el 19,6. Lo divido de una, así como está. Multiplico y el resultado se va a dividir por 19,6. Entonces sería 3600 multiplicado por 0,88.
0,88. Y ahí al resultado, a esos 3.168 que me da ahí, lo divido, ¿entienden? Lo divido, y lo multiplico y a la vez lo voy a dividir. Al resultado lo divido. ¿Sí? Multiplico y ahora lo divido por 19,6. Todo en una sola vez. Dice 161,6. ¿Sí? 161,6. ¿Qué pasa con el tema de las unidades acá? Fíjense, ¿cómo se va? Se va. Estos son iguales, se van. Las unidades que son iguales, con el mismo exponente, con la misma potencia, se cancelan, se simplifican, se van directamente. Este metros que está acá, que está la 1, con este que está la 2, se va a tachar, como ya habíamos dicho anteriormente, se va esto así, con esto. Entonces queda metros. Listo. Y ahí tenemos ya entonces la altura que alcanza este proyectil. Dice 161,6. Y ahí tenemos la altura calculada. Listo. Bueno, esa es una de las preguntas, ese es el apartado A. ¿Sí? Siempre se va a resolver de este modo, ¿sí? O sea, aplicando ese procedimiento de paso. ¿Sí? Vamos ahora con la pregunta B, que pregunta la altura. Que pregunta la altura. Perdón, el alcance, esta es la altura. El alcance vamos a calcular con esta fórmula. Con esa fórmula. Acá, si quieren, podemos poner un paréntesis acá, porque esto es seno de 2 veces el ángulo, es lo que está diciendo. Es un ángulo doble. Bueno, copiamos la fórmula, vamos a reemplazar y ver cómo se resuelve. Entonces, el apartado B, lo que me está pidiendo es el alcance, es esto. Voy a copiar la fórmula de alcance. Acá dice seno de 2 veces el ángulo. Yo le voy a poner un paréntesis acá. Y dividido en la gravedad, que va a ser 9,8. Bueno, reemplacemos. Velocidad inicial para nuestro ejercicio. Bueno, ya he borrado, pero es la misma velocidad que dice el enunciado. Es de 60, ¿sí? Es la misma velocidad, no cambia. 60 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial de nuestro ejercicio. Por el seno, dice, de 2 veces el ángulo. Nuestro ángulo, este proyectil, era lanzado con un ángulo de, dice, de 70 grados, era, ¿no? Con un ángulo de 70 grados. Entonces 2 por 70 sería. 2 por 70 grados, porque nuestro ángulo era de 70, se lanzaba con un ángulo de 70 grados. Y todo eso dividido por la gravedad. 9,8, ¿sí? Ahí recuerden, ahí el segundo va elevado a la potencia 2. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Vamos con este paréntesis, esta potencia, 60 por 60. Creo que esa cuentita ya la habíamos hecho recién. Y daba 3600. 3600. Las unidades también se elevan, metros a la potencia 2, y el segundo también, porque segundo por segundo y metros por metros. Bien, acá, a ver, 2 por 70 son 140. Entonces lo que tendríamos que sacar en realidad es el seno de 140, ¿sí? Que es lo mismo, si yo pongo todo junto en la calculadora, a ver, si yo pongo todo junto, a ver, multipliquen, 2 por 70 es 140, ¿sí? Es 140. Por acá, ustedes no hace falta que pongan un renglón más, 140, entonces igual. O si ya saben que es 140, en la calculadora ponen seno de 140, listo. La cuestión es que se haga correctamente. Lo que pasa es que lo que no quiero que se confundan o hagan mal es de poner en la calculadora seno de 2 por 70. Porque si ustedes ponen así en la calculadora, depende de la calculadora, por supuesto. Va a pasar que ustedes van a hacer seno de 2, o sea, la calculadora va a entender así, seno de 2 y el resultado por 70. Eso es lo que va a pasar. Por eso es importante que se resuelva el argumento, esto que está acá entre paréntesis, y después a ese número obtenido, sacar el seno, porque si no va a dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces,
Por eso yo le puse un paréntesis, como diciendo, resolveme esa multiplicación, resolve el producto y luego a ese producto le saca el seno. Que en este caso es, ya, ¿cuánto es? Seno de 140 es igual a 0,64, dice. Bueno, así que ojo con eso, ojo con eso. 0, a ver, da muchos decimales en realidad. Da muchos decimales, pero en realidad uno lo que va a hacer es redondear, ¿sí? Yo, cuando calculo el seno del ángulo, como me da muchos decimales, lo corto al número, me da 0,64 y tiene varios dígitos ahí. Pero lo que yo hago es cortar el número. Tomo 2 decimales, ¿sí? Con 2 es suficiente, ¿sí? Como da un número irracional, con muchas cifras, cortamos y queda ahí redondeado el número, ¿verdad? Eso dividido por 9,8. Bueno, y bueno, el último pasito es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, es multiplicar y dividir por 9,8. Y final de la cuestión sería que tengo que multiplicar esto, es 3600, se va a multiplicar por este 0,64 que está ahí, y el resultado le doy dividido por 9,8. Me da un total, para que puse, entonces dividido en el 9,8 decía, me da un total de 235,1. 235,1, ¿sí? Como el tema de las unidades, a ver, se va esto con esto, se va esto ahí y queda en metros. A ver, aunque ustedes no, ¿es obligación simplificar? No, la verdad que no es obligación simplificar, no necesitan simplificar sí o sí. Si uno sabe, si uno está hablando de un alcance, una distancia que recorre, la distancia, ¿en qué unidad tiene que dar? La distancia se mide en metros. No puede decir qué distancia he recorrido. No va a decir vos 235 segundos. No, segundo es una unidad de tiempo. Entonces, tanto el alcance como la altura, siempre queda el resultado, queda siempre en metros, ¿sí? Estas cuentitas que ustedes hacen siempre quedan, porque la altura es una distancia recorrida en metros, y el alcance también una distancia horizontal recorrida en metros. No puede quedar segundo, tampoco puede quedar metros por segundo, porque esas son unidades de velocidad. Entonces, tenemos que expresar siempre el resultado en la unidad que sea razonable, que sea coherente, ¿sí? Así que siempre a verificar eso, a revisar de que esté bien. Si se olvidan por ahí y no saben cómo simplificar, ustedes tengan siempre presente que el alcance en metros, la altura en metros, ¿sí? El tiempo, ¿en qué se mide? En segundos. La velocidad, la combinación de las dos, metros sobre segundo. Bueno, listo. Y así es como va a finalizar todo esto, lo que sería la evaluación, ¿sí?